mucha coincidencia con la presentación de César. Este es un trabajo que realizamos el año pasado. A ver, es parte de la siguiente, por favor. Es parte de una línea de trabajo que venimos realizando José Luis Fernández Chou, Damelis Castro y yo, proponiéndonos, manejando la hipótesis de alguna relación entre el rentismo, que es la forma, el régimen de acumulación capitalista en Venezuela, la forma en que se concreta el capitalismo en Venezuela, es decir, explorando la relación entre el rentismo y la violencia, ¿no? Y la violencia no es casual. Bueno, Venezuela, seguramente lo saben todos, es uno de los países con una tasa, históricamente, con una tasa muy alta de homicidio, al menos desde finales de la década de los 80, y queríamos ver qué relación existía entre entonces el rentismo y la violencia, incluso de manera más general entre la renta, es decir, la renta como excedente no generado por el trabajo, sino que resulta de determinadas externalidades, factores de producción externo, la localización, el suelo, la ocupación del suelo y la violencia. En tal sentido, yo no tengo aquí una gráfica, pero por ejemplo, los homicidios en Venezuela, que insisto, son de las tasas más altas de la región, sin embargo, no se distribuyen uniformemente, sino que tienden a concentrarse en tienden a distribuirse de acuerdo con dos grandes patrones. Uno son las ciudades. La violencia es fundamentalmente un fenómeno urbano. Las ciudades donde se distribuye la renta, hemos hecho algunos trabajos que intentamos ver cómo la distribución de la renta, la forma en que se distribuye la renta, termina generando dinámicas que permiten comprender los procesos de violencia en las ciudades. Y el otro clúster, el otro conjunto que destaca son lugares vinculados con la extracción mineral que genera renta. No decimos el origen de la renta porque realmente la renta se origina en el exterior, en el mercado internacional. Pero sí, por ejemplo, los homicidios tienden a concentrarse en zonas como, por ejemplo, la franja del Orinoco, donde hay desarrollo petrolero importante, reciente, y en las zonas mineras del sur del país que ya presentaba César. A ver, si pasemos. Bueno, un poco lo que estaba mencionando. Seguimos, la siguiente. Bien, esto ha sido discutido por distintos estudios. En el caso de Venezuela, por ejemplo, los trabajos de Josefina Brunicelli, que señala cómo, además históricamente, la violencia con una medida que no es una medida, digamos, feliz, porque la violencia no solamente son los homicidios, hay una violencia que desborda los homicidios. Los homicidios es la indicación más clara y por lo tanto sirve como un indicador confiable. Las tasas de homicidios tienden a aumentar en los momentos de crecimiento de los ingresos petroleros. Así ocurrió en los años 70 y así ha ocurrido en estas dos últimas décadas, cuando se conoce un nuevo aumento de los precios del petróleo y un porcentaje importante del Producto Interno Bruto tiene que estar íntimamente vinculados con los ingresos petroleros. Sí, bueno, ahí los trabajos de Brunicelli, los trabajos el trabajo clásico de Fernando Coronil sobre el Estado Mágico también presenta una discusión sobre esta relación entre violencia y rentismo. Hay trabajos, por ejemplo, en África vinculados con la explotación de recursos naturales, el caso de los diamantes de sangre, etcétera, etcétera, los trabajos de Collier. En América Latina quizás habría que destacar el trabajo de Romero Vidal, de la Corporación Nuevo Arcoíris, que plantea cómo la extracción minera, la actividad minera, financia los grupos paramilitares en un excelente, muy recomendable trabajo sobre la economía del paramilitarismo, y algunos estudios de lo que se llama la Green Criminology, la criminología verde, que apunta a esta hipótesis. Bien, nuestro trabajo, la siguiente, a ver,
nosotros, para presentar rápidamente la metodología, nosotros intentamos aquí usar una metodología múltiple. Trabajamos con datos secundarios, fundamentalmente con datos estadísticos, pero también, por ejemplo, con una revisión hemerográfica de los medios locales y regionales, viendo cómo se expresaba la violencia, y entrevistas a mineros, entrevistas a funcionarios del Cuerpo de Seguridad, y finalmente terminamos con un trabajo de campo de aproximadamente 15 días, por eso yo no considero justo hablar de etnografía, pero siguiendo los métodos etnográficos, un trabajo de campo, de inmersión en el campo. Estuvimos en 2 minas, una mina de beta, siguiendo la muy clara distinción que hacía César de beta, y otra mina aluvional, pero seca, ¿no? Ambas en la selva, una muy cerca de la frontera con Guyana, o con el territorio Esequibo, y otra a 4 horas por el río Cuyuní, un ramal del río Cuyuní, que es el río Chicanén. Bueno, estuvimos haciendo observación, participando, nos quedamos allí, participando en las actividades cotidianas de los mineros. A mí me tocaba, por ejemplo, bajar en una de estos betas, de estas cosas que ilustraba César, cerca de 50 metros, o sea casi como que, como es hundirme en las profundidades del problema, porque bajábamos durante el tiempo que estuvimos allí para ver de cerca cómo era la cosa. Bien, y bueno, a partir de aquí, a partir de este trabajo, lo que quiero presentar. En primer lugar, como bien señala César, lo que predomina, la actividad que predomina, a pesar que el arco minero hace un conjunto plantea un conjunto de concesiones a capital transnacional incluso y a capital nacional, en la práctica la actividad minera fundamentalmente descansa en la pequeña minería. En efecto, los números son inciertos, se trata de una actividad no solamente criminalizada, sino claramente invisibilizada. Los números son muy inciertos, además las condiciones de lejanía geográfica, de difícil localización, favorece esta invisibilización. No se sabe exactamente cuántos pequeños mineros hay. El último censo que existe hablaba de 25.000, pero eso ya no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Los propios dirigentes mineros hablan, César hablaba de 200.000, ¿no? Sí, es la cifra que yo he escuchado. Hicimos un rápido paneo intentando ubicar las zonas y más o menos estimamos entre 70 y 90.000, una cifra gruesa y sin ningún rigor, pero bueno, sin duda es un volumen importante. Bien, son métodos artesanales o con poco desarrollo industrial que descansa sobre todo en el desgaste corporal, el desgaste físico, en la actividad física muy dura de los mineros. O sea, a veces batirse con la veta, con un martillo para lograr algunos guijarros y unos pocos puntos. Los mineros miden el resumen, lo explicaba César, el resultado del día a partir de gramas, o muchas veces su actividad no llega ni siquiera a 1 grama, entonces utilizan los puntos, que serían como decígramos, los puntos de la balanza, incluso en Amazonas hablan de rayas, los puntos antes de la balanza para medir, antes del gramo, para medir el producto logrado. Es decir, que se trata de una actividad muchas veces muy dura y con una rentabilidad, con un resultado muy escaso, ¿no? Entonces, hay costos incomensurables que se sostiene, que no se miden, que no están expresados en el valor, que se sostiene sobre altísimos niveles de autoexplotación, de degradación ambiental, aunque realmente la degradación ambiental de la pequeña minería es mucho menor que de la gran minería. La mayoría de los pequeños mineros realmente explotan áreas que habían sido explotadas previamente por grandes concesiones en manos de transnacionales, pero sin duda que hay un daño ecológico en una zona de una fragilidad ambiental importante. Entonces, hay un altísimo gasto vital, gasto corporal y gasto ecológico que resulta en una productividad muy pequeña, muy escasa, ¿no? Apenas unos pocos puntos que se producen diariamente, que además
en la mayor parte no quedan en manos de los mineros. Nuestro cálculo, a través, bueno, de lo que veíamos de la operación diaria y a entrevista con los mineros, nosotros estimamos que solo un 10% del oro que sacan los mineros se retorna, o sea, se queda en manos de los propios mineros. La mayor parte terminan en los negocios de la zona, en las extorsiones de los cuerpos de seguridad, en el alto costo, en la compra de productos de altísimos costos con el impacto inflacionario que supone el oro, en los grupos criminales. Entonces solamente un 10% de lo que extraen los mineros quedan en sus manos, ¿no? Es la rentabilidad que le resulta a él. Además, se trata de una actividad muy inestable, el oro se esconde, es lo que dicen los mineros. La baja productividad tendría que ver con el agotamiento de yacimientos. Se trata de yacimientos explotados por décadas, incluso algunos por siglos, que ya empiezan a agotarse. Los métodos ineficientes, métodos de muy poco desarrollo industrial, y además, por ejemplo, más o menos un 70% se estima, el profesor Milano y algunos otros estiman que el 70% del material se queda en las arenas, es decir, no es aprovechado por los mineros, ¿no? Y además hay una práctica de resistencia, la baja productividad también tiene que ver con práctica de resistencia de los mineros, porque lo que termina ocurriendo es que cuando una veta, un hueco termina siendo particularmente productivo, la banda criminal puede despojar al minero, echar al minero y explotarlo directamente, así que los mineros, como un mecanismo de resistencia o de sobrevivencia, terminan disminuyendo o evitando una alta productividad que los exponga a una operación de despojo. La siguiente, estos costos extraordinariamente altos del oro, que no entran en ninguna contabilidad, sin embargo, se compensan con los altos niveles, el alto rendimiento del oro en el mercado internacional. En 15 años, el precio del oro prácticamente se quintuplicó. En el año 2000, la onza Troy, que es la medida estándar para el oro, costaba $300, es decir que la actividad minera, de la pequeña minería era muy poco rentable. En el año 2011 fue su momento más alto, me parece, no sé, a $1.800 la onza Troy, ahora debe estar alrededor de 1.300, es el último reporte que yo tengo. La vida del pequeño minero se parece a la vida de cualquier asentamiento pobre de Venezuela, ¿no? Eso estoy de acuerdo con César, se ha tendido a criminalizar a la pequeña minería y los mineros son esencialmente pobres. Pobres de siempre y pobres que han conocido una depauperación mayor por las condiciones económicas que atraviesa el país. Se trata de, bueno, es un crisol de las clases populares, hay campesinos, hay gente de las ciudades, hay obreros que perdieron su trabajo, son asentamientos muy precarios, con materiales flexibles, porque además el minero es trashumante, ¿no? Es nómada, los campamentos mineros varían permanentemente por el agotamiento del material, por la violencia, huyéndole al paludismo, a la malaria, a las enfermedades. La mina, la vida del minero, en la sociedad del minero, el orden social del minero conoce claras estratificaciones, ¿no? Hay una jerarquía que distingue entre el minero más pobre, que es el bateero, que ya presentaba César en sus láminas, hasta, digamos, el financista o el dueño del molino, pero son escalas profundamente flexibles, con límites imprecisos y que varían rápidamente porque el oro es así, pues puede ir, puede venir, puede favorecer con su fortuna al que menos tiene y empobrecer al que más tiene en cualquier momento. Y de algún modo, mi hipótesis es que todos estos rasgos culturales que señala César y que han sido bastante documentados del minero, el minero no ahorra, el minero es despilfarrador y al mismo tiempo es una solidaridad pasmosa, ¿no? En una sociedad, digamos, marcada por la mercantilización de todas las relaciones, la solidaridad del minero es difícil de entender al que viene de afuera. Para mí estas prácticas son es un mecanismo de
para paliar, para sobrevivir en el mundo de incertidumbre que caracteriza la actividad del minero. Es decir, el minero derrochador o solidario, de algún modo, es una especie de garantía de futuro para los momentos de penuria que seguramente van a llegar en cualquier momento. Bien, la siguiente. Bien, el centro de la discusión es ¿cuál es la relación entre minería y violencia? Este es el centro de nuestro trabajo. Bien, este gráfico presenta la contundencia de la relación. No sé si se logra ver. A ver. Bueno, no, la resolución no es la mejor. Son las tasas de muertes por arma de fuego. Esto fue un proxy que utilizamos para homicidios. No me voy a detener por qué razón. Y arriba está el promedio, las tasas para los grandes centros urbanos del Estado, que tradicionalmente son los que concentran el mayor volumen de homicidios. La línea verde son el resto de los municipios, la línea naranja son municipios mineros no auríferos y la línea más oscura son los municipios mineros auríferos. El gráfico, que lamentablemente no ayuda de la presentación, pero lo que pretende indicar es cómo los municipios mineros auríferos tenían un comportamiento en relación con la violencia muy parecido a los municipios no mineros, municipios, por ejemplo, de vocación agrícola, municipios pecuarios o municipios incluso de servicios distintos a los municipios urbanos. Sin embargo, a partir del año 2008-2009 se empiezan a despegar y se acercan, incluso llegan a superar la tasa de homicidio de las grandes ciudades. Es decir, que dejan de comportarse como en términos de violencia como el resto de los municipios y empiezan a comportarse semejante a los municipios más violentos del Estado, que son los municipios metropolitanos. Municipio Caroní, el municipio, creo que es Bolívar, el municipio el municipio capital. Es decir, que hay una clara relación, habría una clara relación entre la actividad minera, en los últimos años, a partir de 2008, entre la actividad minera y la violencia estimada a partir de tasa de homicidios. La siguiente gráfica, ahí que estamos. Cuando vemos el porcentaje de la relación entre violencia, o sea, tasa de muertes por arma de fuego, y porcentaje de la población económicamente activa dedicada a la actividad minera, la correlación es muy intensa. Es decir, que a mayor porcentaje de población vinculada con la actividad minera, aumenta la tasa de homicidio, o habría una relación entre ambas variables. La siguiente. Bueno, esta es la correlación, esto sencillamente indica la fuerza de la correlación entre ambas dimensiones. La siguiente, por favor. Bien, la siguiente. Okay. Y encontramos algunas variables intermedias que podrían explicar esta correlación, como el aumento acelerado de la población, el índice de masculinidad y el crecimiento de la población joven masculina, que son variables vinculadas con la desorganización social. Los procesos migratorios en zonas de actividad minera pueden estar asociados con aumento de la violencia. Al mismo tiempo, el índice de masculinidad, es decir, normalmente migran hombres jóvenes, por lo tanto, tendrían menos mecanismo de contención, de control social, que podría favorecer la desorganización social e indirectamente la violencia, pueden ser factores que permitirían explicar esta relación. Sigamos. La siguiente gráfica, por favor. Ajá. Bueno, aquí está el porcentaje de hombres con respecto a la población total. Los municipios mineros no son los que tienen mayor índice de masculinidad, pero son de los más altos. Sin embargo, podría hacer sospechar en esta relación. La siguiente, por favor. Aquí la población de hombres jóvenes también aumenta de manera acelerada en los municipios mineros, en algunos de los municipios mineros durante los últimos años. La siguiente. La siguiente gráfica. Otra variable intermedia tendría que ver con procesos de desigualdad. Lo que hemos encontrado con datos que son insuficientes y no actualizados, que los municipios mineros
no voy a detenerme cómo construimos este dato porque no hay índices Gini para, que es el índice tradicional que mide la desigualdad, no hay índice Gini para municipios en Venezuela, pero construimos una aproximación que señala cómo los municipios mineros tienen mayor desigualdad porque son municipios que tienen mucho dinero y sin embargo tienen mucha pobreza, ¿no? Que podría también explicar la violencia. Por favor, la siguiente. Creo que este es. Los municipios mineros también son municipios muy pobres, que de nuevo, pensando en los ingresos que supone la actividad minera, sería un indicador no de pobreza, sino más bien un indicador indirecto de desigualdad. La siguiente. Bien. Esto fue lo que nos dio nuestro trabajo, digamos, previo con datos secundarios. Sin embargo, cuando vamos al campo, encontramos una dinámica mucho más compleja que también había descrito César. Es decir, y aquí la pregunta que tiene un valor teórico y político es si la actividad minera per se, o sea, como trabajo, es la que genera violencia o hay otras dimensiones que explicaría el aumento de la violencia durante estos años. Entonces, en nuestro trabajo de campo encontramos lo que la presencia de los sindicatos que señala César. A mí no me gusta mucho la idea del pranato, porque creo, pranato minero, lo confieso y lo puse allí, porque creo que favorece la criminalización de los mineros, sugiriendo que son ellos los que ejercen la violencia, la actividad criminal. César ahí fue muy enfático que esto no es así, o no es lo que predomina. Bueno, estos grupos criminales aparecen desde el principio de esta década. Desde el principio de esta década, los centros mineros están bajo el control de grupos armados que tienen armas, sistema de comunicación, transportes. Estos grupos armados que se autonominan sindicatos, en efecto muchos de ellos, yo entrevisté a algunos, vienen de la actividad sindical vinculada con la industria de la construcción. César también hablaba de esto. Es un dato que no es baladí. Hubo a finales de la década pasada una gran inversión en infraestructura propio de momentos de expansión de la renta. En el estado Bolívar se construyeron 2 puentes sobre el río Orinoco, se construyeron nuevos embalses hidroeléctricos, se construyeron viviendas, se construyeron grandes estadios a partir de la Copa América que se desarrolló en el país, y estos sindicatos que tenían ya actividades, se dedicaban a actividades extorsivas, cobrando una especie de tasa por cada uno de los empleados, de los obreros que incorporaba las empresas constructoras. Al acabarse estas inversiones en infraestructura, habrían migrado a otros sectores que empezaban a despuntar por su rentabilidad, como la actividad minera. Lo que quisiera plantear son, primero, que estos grupos instalan una dinámica de soberanía criminal. Estas estructuras son... la siguiente, por favor. La siguiente. Ok, estos grupos están favorecidos por la débil e ilegítima presencia estatal, la ilegalidad de la minería que empieza en los años 70 y que se ha profundizado con políticas fracasadas dirigidas a la criminalización de la actividad minera, la persecución, represión y extorsión de los actores mineros, y en general la erosión de la capacidad estatal por defecto y por exceso, ¿no? El Estado pierde capacidad de regulación, y entonces en esta pérdida de la capacidad de regulación aparecen estos grupos que de algún modo se encargan de cumplir la función del estatal a cambio de la extorsión. Ahí se reproduce la tesis de Tilly, que plantea la relación entre la igualación entre Estado y actividades criminales, o el crimen organizado, el racketeer, cómo el Estado, al igual que estas organizaciones, ofrece seguridad a cambio de pago de impuestos, en este caso de impuestos ilegales. Entonces, esta soberanía criminal tiene que ver con la erosión, incluso el quiebre de la soberanía estatal. La siguiente dinámica que tiene que ver con sobre que se instalan estas estructuras es como actividad de extracción de rentas. La relación,
hay las formas de exacción. Nosotros, a partir de impuestos que deben pagar los mineros, impuestos que deben pagar los otros negocios que están allí, control de actividades de mercados, de actividad delictiva, control de la comercialización del oro, incluso confiscaciones, contribuciones extraordinarias. Nosotros llegamos a estimar que en una de estas minas, una de las minas que tuvimos, donde habían aproximadamente 300, 400 mineros, mensualmente la organización criminal lograba recuperar unos $150.000 mensuales, ¿no? 150.000, que más o menos el equivalente debe ser superior al presupuesto del Estado Bolívar de todo el año, era lo que lograba hacerse esta estructura mensualmente. Además que se reproduce algo que llamamos la reproducción, un ciclo ampliado de la violencia. A mayor renta, mayor capacidad de ejercer violencia, que aumenta a su vez la renta. Esto a través de dos medios. Por un lado, la mayor rentabilidad permite que la organización criminal tenga mayores medios de coacción, de regulación y por lo tanto de extracción de rentas en cada una de las minas, esto que llama la renta absoluta, un aumento de la renta absoluta, pero al mismo tiempo, al tener más armas y mayor capacidad, medios para hacer violencia, pueden enfrentarse con otras estructuras rivales y apropiarse de nuevos yacimientos y aumentar en ese sentido su renta. Entonces hay una suerte de ciclo ampliado de la violencia en que más renta, más violencia, más renta y más violencia. Tanto en el caso de la economía como en el caso de la soberanía criminal, en efecto, no hay que pensar que se trata de la ausencia de una economía, de una soberanía criminal al margen de las regulaciones formales o de la economía formal, sino que existen vínculos no evidentes entre, por ejemplo, actores estatales que delegan o conciertan con estos grupos criminales, y en el caso de la economía informal, de la extracción de renta ilegal, estas rentas terminan en la economía formal, de los grandes mercados del oro, que terminan realizando la renta a nivel internacional. Bien. Para la siguiente, dos elementos que me parecen esenciales. La violencia puede ser entendida en este contexto como inherente a la lucha de clase. A ver, en economía basada en la explotación del trabajo, las técnicas de disciplinamiento del trabajo, que suponen algún grado de violencia y coacción, son las que predominan. Mi hipótesis o nuestra hipótesis es que en estos contextos de economía basada en la renta, la violencia se convierte en una forma de despojo, no tanto en una forma de disciplinamiento del trabajo, sino una forma de despojo, una forma de desposesión, de acumulación por desposesión, tomando la tesis de David Harvey. Es decir, en la medida que hay una subsunción de la vida al capital, en este caso la vida de los mineros y la naturaleza, la violencia es un medio que hace posible el despojo y que hace posible la acumulación. Además, en concreto, las bandas criminales sustituyen a las transnacionales los yacimientos, las áreas mineras, como había mencionado al principio, estaban antes en manos de transnacionales que fueron desalojadas al principio del gobierno de Chávez, en un intento de nacionalización de la actividad minera, que sin embargo, al no estar el Estado de manera presente, de manera activa, esto ha sido sustituido por estos grupos criminales que funcionan como, sustituyen a los viejos patrones y siguen explotando la actividad minera. Además, estos grupos criminales son utilizados por empresas medianas que están en la zona para desalojar mineros y apropiarse de nuevos yacimientos. La baja rentabilidad de la actividad minera por unidades, que sin embargo contrasta con el alto volumen de renta que se produce en conjunto, es decir, la existencia de un excedente que no está controlado por los mineros, es una oportunidad para la existencia de estos grupos que se apropian de este excedente a través de la violencia. La siguiente, la otra dimensión que me gustaría resaltar, la otra dimensión que me gustaría resaltar es esta relación, que quizás es el hallazgo que me interesa más, es esta relación entre violencia y rentismo. La relación entre lo que encontramos como índice que mejor predice el comportamiento de la violencia es el precio del oro. La relación, hicimos un modelo de regresión múltiple
y el precio internacional del oro tiene una correlación superior al 0,91%. Los que saben de estadística dicen que, pues, saben que esto es difícil de obtener en cualquier fenómeno social. El precio del oro tiene una correlación superior al 0,91% en relación con la tasa de homicidio, la tasa de muertes por arma de fuego, lo que plantea que el factor que más contribuye a la violencia es el precio internacional del oro. Esto nos permite plantear que no es tanto la minería como trabajo, sino la renta que se genera de la articulación de la actividad minera con la economía capitalista global, con los circuitos transnacionales que generan la renta, lo que parece explicar la violencia. Aquí se trata de un cambio, un cambio y diversificación de la matriz rentista. La siguiente, de la matriz rentista, en que en los últimos años disminuye el peso de la renta petrolera, se queda como una especie de ejército de reserva, resultado del decrecimiento de la renta petrolera, que de algún modo migra hacia las zonas mineras y pasan a la actividad minera y a ser objeto del dominio de estos grupos criminales. Los actores armados se comportan como buscadores de renta, es un concepto muy propio de la literatura sobre renta, buscadores de renta. La lógica, la violencia es absolutamente coherente desde la lógica de la búsqueda de renta, pero al mismo tiempo la ocupación a través de la violencia, el dominio a través de la violencia de estos territorios permite la extracción de renta en el sentido más ricardiano del término, es decir, un control sobre el territorio como una suerte de monopolio del territorio y de dominio sobre el territorio y la población que está allí y su realización a partir de renta. Ya me imagino que me queda, sí. Ah, bueno, entonces iba a decir algunas conclusiones generales. Sí, algunas bueno, en fin, algunas hipótesis más que conclusiones, ojalá que sirvan para generar el debate. En primer lugar, que la violencia no es inherente a la minería como trabajo, sino a su modo de inserción en circuitos globalizados del capital que generan renta. En el caso de la pequeña minería, la violencia es el resultado de la disposición de ingentes rentas, unas cantidades gigantescas de rentas, no reguladas y que circulan fuera de los mecanismos formales. En términos más generales, también podríamos sugerir que los contextos rentísticos generan violencia, por un lado, en la medida que generan fragmentación y desorganización social, desigualdades, asimetría, en la competencia por la renta. En segundo lugar, por la erosión y delegación de la regulación estatal y el surgimiento de soberanías criminales que se imponen por la vía de la violencia. Y en tercer lugar, por medio de operaciones económicas en que la violencia se convierte en un mecanismo, una estrategia eficaz para exacción de renta sobre poblaciones y territorios. Esto que habla de un caso muy específico, quizás distante de nuestras realidades, ubicado en el medio de la selva, del sur de Venezuela, me parece que también sirve para reflexionar los problemas de las luchas sociales y de los programas emancipatorios en contextos de renta, que sin duda tiene que ver mucho con Venezuela, pero me parece que el problema de la renta puede ser entendido como un problema global en una economía, en un capitalismo que ya cada vez menos productivo, más parasitario, más vinculado con la circulación, generación y extracción de renta. ¿Cómo pensar horizontes emancipatorios en estos contextos donde, por ejemplo, se dibujan las relaciones de dominación, se dibujan las relaciones de clases y que la violencia se convierte en una lógica que atraviesa los cuerpos sociales y disuelven incluso las luchas populares? Bueno, muchas gracias.